Museo de la Plata es una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y conserva entre sus colecciones más de 3 millones de piezas y ejemplares. La mayoría de ellas procede de Argentina y de otros países sudamericanos. Las colecciones aquí conservadas constituyen un valioso registro de la biodiversidad pasada y presente. Considerando que nuestro planeta está en constante cambio y muchas especies están en riesgo de extinción, las colecciones representan un testimonio de la presencia de esa especie en el planeta. Cada uno de estos ejemplares, por ejemplo este tala, nos cuenta una historia que comienza con el trabajo de campo y su recolección. Los talares representan una comunidad edáfica. Esto quiere decir que las especies crecen asociadas a un tipo de suelo en particular, el calcáreo. Desde principios del siglo pasado, estos bosques se encuentran en retroceso debido a la sobreexplotación del recurso de la conchilla, la utilización de la madera como leña y el avance de la frontera agropecuaria. Actualmente se encuentran individuos aislados o pequeños grupos donde antes había talares. Para formar parte de una colección, luego de colectados y prensados, los ejemplares deben ser secados para extraer toda su humedad. Luego son frisados para eliminar las plagas que puedan contener. Para darles estabilidad, los ejemplares son sujetos con cintas o hilos a una cartulina. Sobre ella se coloca además la etiqueta con los datos de colecta y el sello que identifica la institución. Cuidadosamente se examina el ejemplar y se le asigna un nombre científico mediante el uso de la bibliografía adecuada. Todos los datos del ejemplar son cargados a la base de datos institucional. Por último, tomamos fotos de todos los ejemplares. Las imágenes, junto a su información, se almacenan en una base de datos para que sean accesibles a los especialistas y así poder rastrear su distribución cambiante y hacer planes de manejo. Junto con todos sus datos, los ejemplares son guardados en forma ordenada y se transforman en un registro más. Los ecosistemas biológicos han cambiado y están cambiando, y las colecciones biológicas aportan evidencia sobre esos cambios. Ambientes que antes eran solo propicios para la presencia de especies nativas, ahora no lo son. En el siglo pasado, investigadores colectaron y depositaron en la colección del Museo de La Plata varios lotes con caracoles del género Potamolitus, que son estos caracoles. Estos investigadores no se imaginaron en ese momento que sus colectas iban a ser testimonio de la presencia de estos caracoles en el Río de la Plata, ya que actualmente han desaparecido debido al impacto de los humanos, el cambio climático y las especies invasoras. Otro ejemplo de moluscos nativos son las almejas de agua dulce. En la década de 1950, distintos investigadores estudiaron a las almejas de agua dulce de los ríos Paraná, Uruguay y Río de la Plata. Estas almejas eran muy abundantes tanto en número de ejemplares como en número de especies, como se ve reflejado en los numerosos materiales, lotes existentes en las colecciones malacológicas del Museo de la Plata. Estos estudiosos no podían predecir que pocas décadas después de sus colectas, por causas combinadas entre la acción humana, cambio climático y las bioinvasiones,
estas almejas de agua dulce disminuirían en densidad y número de especies en forma significativa. Las colecciones biológicas evidencian la presencia de especies no nativas en su momento y lugar del hecho. Por ejemplo, el mejillón dorado, Limnoperna fortunei. El mejillón dorado proviene del sudeste de Asia y llegó a nuestras costas en el agua de lastre de los buques comerciales en 1990. Desde su hallazgo en 1991 en la costa del Río de la Plata en Berisso, Balneario Baghlardi, esta especie se fija a todo sustrato duro disponible. Además de desplazar a la fauna nativa, provoca fouling, es decir, el taponamiento, ensuciamiento de tuberías y tomas de agua para consumo humano, refrigeración de industrias o plantas generadoras de energía. Provoca daños económicos en América del Sur del orden de miles de millones de dólares de pérdida por año. En la actualidad, las colectas existentes en la colección malacológica del Museo de la Plata muestran el avance de esta especie invasora por la cuenca del Plata a una velocidad de 240 km por año a contracorriente. ¿Cómo se dispersa a esa velocidad una especie que vive fija sobre sustrato duro? Se dispersa transportada inadvertidamente por los humanos. Otro ejemplo de invasión es el caracol gigante africano, caracol terrestre que fue traído con fines alimentarios a Brasil en la década de 1980. Desde su ingreso se ha dispersado por casi toda Sudamérica. En la Argentina fue detectado en Puerto Iguazú en el año 2010 y luego en Corrientes en el año 2013, como se evidencia en los lotes depositados en la colección malacológica del Museo de la Plata. Esta especie alcanza los 18 centímetros de longitud y es considerada una de las plagas más perjudiciales del mundo. También actúa como hospedador de parásitos que pueden afectar la salud humana y animal. Además, compite y desplaza de su hábitat natural a la fauna nativa de caracoles, como los que observamos por los registros históricos en la colección malacológica del Museo de la Plata. Los cambios en los ecosistemas también se ven reflejados en las comunidades microscópicas. Los esteros de Iberá constituyen uno de los humedales con mayor biodiversidad del mundo y una de las principales reservas superficiales de agua dulce de la Argentina. Para proteger este particular ecosistema, en 2018 se creó el Parque Nacional Iberá. Las algas, productores primarios que sostienen las redes tróficas, han sido poco estudiadas en estos esteros. En particular, las diatomeas, por poseer una cubierta similar al vidrio, pueden conservarse a lo largo del tiempo. En 1923, el doctor Joaquín Frengueli realizó la primera expedición científica al Iberá. Sus estudios sobre estas algas son conocidos en todo el mundo y su colección se encuentra depositada en la División Ficología del Museo de la Plata. En 2019 realizamos una expedición a Iberá, conjuntamente con investigadores de la Universidad de Colorado en Estados Unidos de América. Con herramientas modernas logramos localizar los sitios visitados por Frengueli y con la ayuda de vaquianos y guardaparques logramos seguir los pasos de su itinerario y recolectar nuevas muestras de diatomeas. Si bien grandes áreas del Iberá se conservan en estado natural, otras han sufrido el impacto de la acción humana. El análisis comparado de las diatomeas de diferentes épocas permitió observar los cambios ocurridos a lo largo de un siglo. Este es un ejemplo de la relevancia de las colecciones biológicas en las investigaciones actuales.
Las colecciones biológicas que conservan los museos de historia natural nos permiten conocer la biodiversidad de los ambientes en el pasado y muestran los principales cambios ocurridos a través del tiempo. Los resultados de su estudio evidencian la crisis ambiental que amenaza la vida de nuestro planeta y resultan fundamentales para planificar acciones a futuro, en que la conservación de los ecosistemas y la diversidad biológica sean una prioridad.